Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro del Deuteronomio. No nos olvidemos que el Deuteronomio es tan importante porque significa Deuteronomo, segunda ley, es decir, como una corrección de la primera ley. Le encontramos a Moisés que hace un discurso, o mejor dicho, son 4 discursos, una colección de 4 discursos de Moisés. Se pone en boca de Moisés los elementos fundamentales que ellos tienen que vivir dentro de la tierra prometida. Moisés no entra a la tierra prometida y entonces con esta nueva generación, digamos así, aquellos que sobrevivieron los 40 años por el desierto, aquellos hijos de los primeros que salieron desde Egipto, pero que quedaron sus cadáveres, como dice el capítulo 14 del libro de los Números, tendidos en el desierto, también como un castigo ante una rebelión. Bueno, importante, si quieren ustedes conocer más, lean ese capítulo 14 del libro de los Números o vayan a los cursos bíblicos de Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, vayan un poco atrás. Ya meses atrás habíamos estudiado el libro de los Números, ahí van a encontrar cosas muy interesantes, muy lindas. A través de las redes sociales, ahí encontrarán todos nuestros cursos, Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Bueno, seguimos nosotros reflexionando ahora ya en este capítulo del libro del Deuteronomio. Estamos estudiando el apéndice. Al final del segundo discurso de Moisés encontramos 3 capítulos, 26, 27 y 28, que nos hablan de algunas de estas leyes, normas muy interesantes, ¿verdad? Como apéndice, una doble ceremonia, el carácter cultico, religioso, humanitario, social. Luego tenemos también la fórmula central de la alianza. Tenemos también algunas ceremonias que ahora justamente vamos a comenzar a mirar en el capítulo 27. Vamos a leer primero una breve introducción para que nos
pongamos en sintonía, ¿verdad? Y entonces, al leer este capítulo 27, podamos entender mejor cuál es el mensaje, qué es lo que nos quiere transmitir, ¿verdad? Recordemos que todo esto se está escribiendo dentro de un contexto histórico. No como dicen los protestantes, que esto más o menos que cae del cielo, cada uno interpreta como quiere, como Dios le inspira, como pensando que esta es una fórmula mágica, ¿verdad? La Biblia no es magia, queridos amigos. La Biblia es historia, es un contexto histórico. Se escribe dentro de un contexto histórico. El pueblo que vive, que siente y desde ahí lee la presencia constante de un Dios que nos acompaña en nuestra vida. Entonces, por eso que tenemos que estar muy atentos. Anila ya la pareí, como decimos nosotros, decimos cualquier cosa, ¿verdad?, que confundimos a toda la gente. Esto es una gran responsabilidad, ante la comunidad, ante la humanidad, diría yo, ¿verdad? Porque entonces estamos desvirtuando un mensaje elemental y fundamental para que nosotros podamos vivir según la voluntad de lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque al ser inspirado por Dios, una humanidad que está reflexionando desde la comunidad, desde la eclesia, y que nosotros utilizamos estos elementos para un provecho personal, porque al final de cuentas eso es lo que nosotros encontramos en estas interpretaciones muy personalistas que se hacen de la Biblia, entonces estamos destruyendo la misma comunidad. Y a eso sigue el Señor, a esas situaciones, a esas realidades, el Señor nos pedirá cuentas de eso. Vamos a ver un poco el capítulo 27 del libro del Deuteronomio, segundo discurso, apéndice que tenemos aquí. El texto, ¿verdad?, de este capítulo presenta una serie de incongruencias que son difíciles de explicar. Vamos a ver un poco, por lo que los comentaristas, los estudiosos profundos, ¿verdad?, de la Biblia, entonces están de acuerdo en considerarlo como una añadidura posterior. Entonces se añade posteriormente. Ustedes saben ya eso, ¿verdad?, las famosas glosas, porque esto no es que un autor solo comienza a escribir todo lo que piensa, como dicen ahí, lo que piensan, lo que Dios me dice. No, aquí no hay nada de eso. Aquí hay una experiencia de milenios, de una comunidad, de una eclesia, ¿verdad?, que va reflexionando poco a poco, que va escribiendo el texto sagrado y desde ahí entonces, inspirado por Dios, va también, entre comillas, lo decimos, va corrigiendo de acuerdo a su propia realidad, en los elementos existenciales profundos. Decíamos y hablábamos en los cursos anteriores, y espero que los que no pudieron seguir eso, estudiar, vuelvan un poco atrás. 2 o 3 cursos anteriores a nosotros hablábamos del aspecto humanitario, ¿verdad?, de la religión. Es un religarse a nuestra existencia, pero mirar el aspecto bien humanitario, humano. Nos tiene que humanizar, porque la religión está en función entonces de la comunidad. Es en la comunidad donde nosotros nos realizamos. Todo entonces, incluso la misma conversión personal, apunta ¿a quién? Apunta a la humanidad, apunta hacia nosotros. Bueno, así las únicas frases del capítulo 27 que parecen estar en continuidad con el capítulo 26 y 28 son el versículo 9 y 10, en que dice: después Moisés y los sacerdotes levitas hablaron hacia todo Israel. Calla y escucha, Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Escucharás la voz del Señor tu Dios y pondrás en práctica los mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy. Entonces que tiene continuidad con el capítulo 26 y 28 de este capítulo 27. Por eso que estamos diciendo que son apéndices. O sea, no pudieron encajar, o no, el autor sagrado no pudo meter en ninguna de las secciones de lo que él le va dando un hilo conductor. Es decir, estos capítulos salen directamente de lo que nosotros podemos entender un hilo conductor dentro del pensamiento, del esquema teológico que tiene la escuela deuteronomista. La escuela deuteronomista quiere presentarnos un hilo conductor, ¿verdad?, de todos estos discursos de Moisés con respecto a la relación con Dios, a nosotros mismos, al pueblo, al sentirse el pueblo elegido, el compromiso que tiene que tener el pueblo para con Dios, qué es lo que Dios le promete al mismo tiempo al pueblo. O sea, es la historia de la salvación que se está presentando aquí. Pero estos capítulos como que salen, o sea, no están encajando, y por lo tanto, incluso este mismo capítulo 27 de nuevo no concuerda de nuevo ni con el 26 ni con el 28, no le da el hilo conductor. Solamente esta palabrita, pero esta palabrita lo único que te dice es que tenés que escuchar y cumplir los mandamientos de Dios.
pero eso lo podés encontrar en cualquier otro pasaje y en cualquier otro versículo de la Biblia. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Señor presidente, el Papa ha escrito esta importante carta sobre Europa por los 50 años de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la Unión Europea. En ella alerta de la tentación del populismo y pide al viejo continente que redescubra los ideales que le llevaron a apostar por lo que une a sus pueblos y no lo que los separa. Avisa que la pandemia obliga a elegir entre el camino tomado en el último decenio, alentado por la tentación de la autonomía, enfrentando crecientes incomprensiones, contraposiciones y conflictos, o la fraternidad que inspiró y animó a los padres fundadores. Un mensaje que recordaba al que dio a los líderes de la Unión Europea durante el 60 aniversario del Tratado de Roma. Al contrario, i populismi fioriscono proprio dall'egoismo che chiude in un cerchio ristretto e soffocante e che non consente di superare la limitatezza dei propri pensieri e guardare oltre. El Papa pide una Europa sanamente laica, donde Dios y el César sean distintos, pero no contrapuestos, donde el que es creyente sea libre de profesar públicamente la fe y de proponer el propio punto de vista en la sociedad. Dice que ya está anticuado ese laicismo que cierra las puertas a los demás y sobre todo a Dios, porque una cultura o un sistema político que no respete la apertura a la trascendencia no respeta adecuadamente a la persona humana. Una carta densa para leer despacio en estos tiempos de crisis que marca un horizonte de futuro apasionante. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás.
La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que usarse como alimento para mí, tan solo para mí. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que usarse como alimento. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar, no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que usarse como alimento Para mí, para mí. te adoro, Jesús. Oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración. Te alabo, Señor. Santo, 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 poderoso eres tú. Eres todo para mí.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro del Deuteronomio. Estas frases, entonces, nosotros que decíamos que no concuerdan absolutamente con ninguna de las otras exposiciones, tanto del capítulo 26 como 28. Israel, entonces, ha llegado a ser el pueblo de Dios por medio de la alianza. Eso nosotros ya sabemos, eso es lo que nosotros leemos continuamente y también ese será el hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Escucharon bien? La alianza, Berit, porque eso significa entonces el contrato que hace Dios para con su pueblo. Es así como el autor sagrado y la comunidad, la Iglesia, entiende esta relación de Dios con el pueblo. Es decir, nosotros tenemos aquí una alianza firmada, pactada. Hoy en día nosotros utilizaríamos otro vocabulario para entendernos mejor. Fuimos ante escribanía, Dios y el pueblo. El pueblo y Dios se encuentran ante una escribana o escribano público y ahí entonces ellos pactan, escriben un acta, hacen un acto entonces por escribanía, donde se comprometen. Yo seré tu Dios y el otro le dice, yo seré tu pueblo. Y así sucesivamente. Eso es si queremos entender lo que significa la palabra Berit y si queremos entender la palabra alianza. Y eso lo vamos a encontrar durante todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, en los 73 libros de la Biblia. Por lo tanto, antes de pronunciar las bendiciones y las maldiciones de esa alianza, lleva consigo y se invita sobre todo al pueblo a detenerse en silencio ante este semejante misterio. Qué lindo que es esto. Entonces, y yo pienso que esto es tan antropológico, ¿verdad? Tan humano. Mira cómo el autor sagrado, y esto hace 3000 años, ¿verdad? Cuando se escribe. Quiere decir que el hombre es hombre verdaderamente siempre en su reflexión. O sea que tiene siempre esa capacidad de reflexionar, la capacidad de entrar. O sea que si reflexionamos en serio, no vamos a estar en tantas pavadas, como decimos nosotros, o en tanta corrupción que lastimosamente estamos metidos nosotros en nuestro mundo actualmente, en este siglo o en este decenio, no sé cómo decir, siglo o milenio, pero últimamente lo estamos viviendo así, lo sentimos, una corrupción tremenda, ¿verdad? Pero esto entonces ya es parte y casi como esencia dentro de nuestro pensar, lastimosamente, ¿verdad? Pero ante esa situación es que la Biblia viene, la palabra de Dios viene, insiste, golpea, vuelve a recordarnos, vuelve a insistir hasta que el hombre tome conciencia, encara más ese, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, porque al final de cuentas Dios quiere que nosotros lo asumamos responsablemente. Él no va a cambiar ni va a sacar Él por su cuenta la corrupción del mundo. Dios no va a sacar, no. ¿Quién lo va a sacar? Somos nosotros. Para eso nosotros ya tenemos todos los elementos necesarios para hacer, o para cumplir, o para realizar esa misión tan importante que el Señor está dejando en nuestras manos, ¿verdad? Y por eso dice, al pueblo se le invita a detenerse en silencio ante semejante misterio. Yo pienso que nosotros cuando vamos así ante un escribano o una escribana, antes de firmar ahí algo que estamos haciendo como trato con una persona, con una empresa, o no sé, donde nos compromete a algo, nosotros hacemos un silencio profundo, es decir, pensamos, sabemos, vamos desarrollando, nos hacemos asesorar, hago, no hago, está bien, firmo, no firmo, ¿de acuerdo? ¿A qué estamos haciendo ahí ante escribanía, verdad? Entonces esto es interesante, ¿verdad? Porque aquí mismo el aspecto antropológico, el aspecto humano, es esencial en nuestro caminar religioso, en nuestro descubrir a Dios. En la propia vida, entonces nosotros tenemos todo este contexto histórico. Y por eso te llama a un silencio. Qué lindo. Porque el silencio te va a llevar a reflexionar, a saber cuál es la realidad, en qué situación nos encontramos, ante qué contexto histórico estamos asumiendo y ahora nos ponemos aquí ante el Señor, nos ponemos ante Dios y vamos a firmar, vamos a hacer un trato, vamos a hacer un berit, vamos a hacer una alianza. Entonces, ante, comilla lo digo, ante una escribanía, ¿verdad? Porque es eso lo que el Señor nos está diciendo.
Y para eso dice, tenemos que encontrarnos en ese silencio profundo y total ante el Señor. El capítulo 27, que ahora vamos a leer y vamos a estudiar, en el versículo 15 al 26, tenemos en forma de maldición una lista de los crímenes más graves. Algunos llaman a este texto el decálogo de Siquén, le dicen así, decálogo de Siquén, que parecen tener en común el secreto en que son cometidos, ¿verdad? Entonces, estos son crímenes que vamos a leer y vamos a entender cómo se los va presentando. Para que el castigo divino llegue a quienes los cometen y no a la comunidad entera, el pueblo promulga con su amén. El amén quiere decir creo, estoy de acuerdo, adelante, fuerza. Ponemos nuestra firma, por eso que estás diciendo. Cada una de las maldiciones desatando su terrible poder, ¿verdad? El poder entonces que va a actuar contra estos corruptos. Entonces fíjense, vamos a leer un poco el capítulo primero, el capítulo 27 en esa introducción, en esa primera parte, y después vamos a entrar en estas 12 maldiciones que encontramos del versículo 14 en adelante. La primera parte dice así, comienza: Moisés y los ancianos de Israel dieron esta orden al pueblo. Observa íntegramente el mandamiento que hoy les prescribo. El día en que crucen el Jordán para ir a la tierra que el Señor, tu Dios, te da, erigirás unas piedras bien grandes, las blanquearás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Entonces aquí siempre tenemos que dejar algo por escrito. ¿Se dan cuenta qué importante que es? Por eso estábamos diciendo, es como una escribanía, ¿verdad? Nos encontramos ya por escrito. Si no hay algo por escrito que nos pueda mostrar un signo, una señal. Y aquí más todavía, porque te está hablando de las piedras. Recordemos que esto cuando se está escribiendo, ya estamos en el año 500, más o menos. En el año 500, antes de Cristo. En ese tiempo ya existe la escritura, los papiros, existen los pergaminos, o sea que ya te podría hablar y te podría decir, dejar por escrito en los pergaminos o dejar por escrito en los papiros, te podría decir tranquilamente el autor sagrado. Pero ¿por qué vuelve a insistir? No es que ellos ya están en la edad de piedra que van a seguir tin, haciendo señales en las piedras. El aspecto del Eben, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, que quiere decir piedra, el Eben, entonces quiere decir que aquí queda una marca indeleble. Pega con la idea. En escribanía, cuando vos firmás ahí, eso queda ahí. Vamos a decirle, es una marca indeleble. Y ese es el sentido. ¿Por qué Dios escribe en las tablas de piedra los mandamientos? Justamente porque estos mandamientos son eternos, son de vida para el hombre y para la humanidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país,
y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Jesús, te alabo, pues quiero en ti encontrar la paz. Jesús, te adoro, pues por ti es todo el amor que yo siento. Por favor, regálame la sencillez de tu alma, el fuego de tu amor. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Jesús, te alabo, pues en ti me hago hijo. Jesús, te adoro, déjame cantarte hoy el amor que yo siento por ti. El amor que hoy te entrego aquí. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi pastor, a ti me entrego.
salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Tú eres mi Rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre, salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Eres mi Señor, mi Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Nosotros estamos leyendo este capítulo 27, cómo comienza. Esta es una introducción y aquí hablábamos del dejar en forma eterna, en forma perpetua, todo lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Qué es lo que nos pide? Escribe, le dice. Pero no le escribe en el papel, no le escribe en un pergamino, no le pide que escriba entonces en ninguno de estos elementos que después se pueden romper y pueden ser pasajeros. Le dice, escribe en la piedra. El día en que cruces el Jordán para ir a la tierra que el Señor tu Dios te da, erigirás unas piedras. Erigirás el altar, unas piedras bien grandes. O sea, ya, las leyes del Señor pesan sobre la vida nuestra para poder organizar. Esto tiene peso ahí la gente con lleva. Tenemos que entender eso, es decir, la ley, los mandamientos del Señor tienen peso. Son los mandamientos que le dan sentido a nuestra existencia y a nuestra vida. Las blanquearás con cal. Es decir, tienen que ser llamativas, tienen que ser blancas, pero ¿en qué sentido? Todo lo que es blanco, no se olviden que la blancura, el resplandor, la luz, todo esto, lo blanco, está significando la presencia divina. Todo lo blanco representa la presencia divina, la presencia de Dios. La oscuridad, la noche, todo eso representa entonces el pecado, el alejarse de Dios. Escribirás en piedras bien blanqueadas, con cal, el signo, la posibilidad de que vos entiendas que esto le tiene que dar luz a tu vivir, luz a tus senderos, como dice el Salmo. Y bueno, ahora en el versículo 3 vuelve a insistir, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. En esa piedra escribirás todas las palabras de esta ley. Ya hemos dicho que las piedras significa siempre lo indeleble. Lo escrito queda, permanece, no podés borrar. Ya fue ahí picado, entró, ¿verdad?, dentro de esa piedra. Harás esto cuando cruces el Jordán para entrar en el país que te da el Señor, tu Dios, esa tierra que emana leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te lo ha prometido. Aquí entra de nuevo. El autor sagrado, que es la escuela deuteronomista, como nosotros entendemos con ese nombre, vuelve a insistir. Es el Señor el que promete, es el Señor el que da, es el Señor el que nos acompaña en Ñanderet, Yaina Beñande Yara. Recuerden que el Berit anterior de la alianza que habíamos dicho en el capítulo siempre 26, versículo anterior, el 16, hasta el final que era el 19, encontrábamos lo central de este pacto y de esta alianza. Y aquí entonces estamos encontrando esta promulgación de la ley. Estamos mirando entonces qué es lo que el Señor nos está pidiendo y qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y por eso vuelve a insistir. Cuando cruces el Jordán, al entrar a esa tierra que Dios te da, es Dios el que dirige la historia, Dios el que te está regalando, Dios el que pone toda la naturaleza para que puedas usufructuar, para que te puedas realizar. Depende de vos. Entonces ahora. Entonces esa tierra que emana leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te lo ha prometido. Y bueno, y desde aquí entonces nosotros, después dice, de cruzar el Jordán, pondrás esas piedras en el monte Ebal. Miren aquí, es muy interesante el monte Ebal, según instrucciones que hoy les doy, y las blanquearás con cal.
Este también es elemento fundamental que vamos a ir estudiando y vamos a ir mirando lo que significa. Allí erigirás también un altar de piedra en honor del Señor tu Dios. No usarás ningún instrumento de hierro para trabajar las piedras, porque el altar del Señor deberá estar construido con piedras intactas. Piedras intactas. Ofrecerás en él holocausto del Señor tu Dios. Qué interesante también cuando le está diciendo, vos no vas a trabajar esas piedras. Es decir, no es que el hombre puede acomodar y puede hacer lo que él quiere con Dios. Por eso que yo insisto mucho cuando los protestantes sobre todo dicen, usted puede interpretar y puede decir lo que usted quiere, lo que el espíritu trabaja en su cabecita. No, señor. Esto tiene un significado bien profundo y está dentro de un contexto histórico. Cuando incluso te está diciendo, vos no tenés que trabajar las piedras, porque vos vas a hacer de acuerdo a tu antojo, vos vas a hacer esa piedra. Corta. No. La palabra del Señor, las exigencias del Señor, lo que la iglesia, lo que la comunidad te está pidiendo, es entonces lo que la iglesia y la comunidad te pide, no lo que yo quiero. Entonces yo salgo de la iglesia porque no me gusta tal cosa que la iglesia me imponga. No, es la iglesia que te impone. La iglesia es la comunidad. Entonces, la iglesia responde ¿a qué cosa? Responde a un principio, ¿verdad?, de comunidad. Entonces, me guste o no me guste, tenemos que dialogar en todo caso. Vamos a hacer un camino juntos. Pero para entender qué cosa, para entender la voluntad de Dios. Es muy fácil cuando hay algo que no me gusta, no seas antes. Pero comita, allá va a jugar partido, allá oye pisar porque perdió ya la y pelota, a jugar. Andere ya ahí, entonces ahí a todo el equipo sin la pelota. Diga tú ella jugar la partida. Apean cómo actúan los protestantes, ¿verdad? Agarran y dicen, no, ya pisama, a ver, ya la pelota antes, ya está ya a jugar señor. Y eso no es iglesia, eso no es comunidad. Y esta es una de las grandes herejías que ustedes miren un poco, miren, las 3 cartas de San Juan te habla de esto. Eso no es nuevo. No piensen que Lutero está inventando algo nuevo. En el año 1500 estamos con Lutero, 1540 en adelante. Esto ya existieron antes, ¿entienden? Existieron estos elementos. Hay que leer nomás, hay que estudiar. El asunto que ya con la ya estudiáis, ya leí, ya entendéis. Y entonces, como viene un parlanchín, uno que te dice cualquier cosa, y como nosotros tampoco estamos preparados y no sabemos lo que nos dicen, entonces pensamos, ahora que está escrito, ahora que está aquí. Pero él dice, ¿de dónde viene? Entonces, ¿cuál es el contexto histórico? ¿Desde dónde se está escribiendo? ¿Por qué la comunidad justamente está atacando en ese elemento? Porque la Biblia te habla siempre y se dirige a la comunidad. Es la comunidad. No soy yo que me pongo ahí a inventar una religión. No soy yo entonces el que me pongo ahí en ese momento a hacer lo que a mí me gusta o lo que a un grupito nos gusta porque no estamos de acuerdo con fulano de tal. Muchos no estuvieron de acuerdo con Moisés, muchos no estuvieron de acuerdo con Aarón, muchos no estuvieron de acuerdo con sus líderes, pero ahí entonces comienzan a trabajar. Pero el liderazgo no por eso entonces deja de ser el liderazgo. Entonces es la comunidad la responsable después de llevar y no porque y he pisado y ya la pelota no se para la partida. Pues ese posible anda a perder 6. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Sonrisa. Hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. Yo le quiero dar las gracias, con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene, da para ayudar al resto. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen a arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias, con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres abnegados, son santos de lo cotidiano. A esa gente más que buena,
queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde estos 3 capítulos finales que tenemos en el segundo discurso de Moisés, capítulo 26, 27 y 28. Ahora estamos entrando en el capítulo 27, que nos hablaba de esta promulgación, ¿verdad?, pública de la ley. Aquí subrayamos algunos elementos. En primer lugar, decíamos que el Señor pide observar íntegramente, la integridad, elemento fundamental que siempre vamos a encontrar en la Biblia. No podemos mirar solamente aquello que me conviene. Peche gustante, entonces hay por abota, lleva, hay por abota pe, hay por abota mo, entonces cuando haya bota de imba y pu, lleva she, la she cuajaya, la she bota. Peche convenía, pero upona vea she. Y entonces voy interpretando lo que me conviene. Y entonces voy ofreciendo lo que me conviene. Hay muchas religiones que han surgido así. El islamismo, por ejemplo, surge desde una combinación del Antiguo Testamento y el cristianismo y otras pequeñas religiones en ese momento. Y entonces hace un ecletismo, se dice. Lo eclético quiere decir, de todo un chamburreado y ahora sale mi nueva religión. Hay otro también, no sé si ustedes, algunos que viajaron conmigo, ahí a Tierra Santa, en Haifa, en un momento nosotros fuimos a mirar un poco los parques que se llaman, o los jardines del Bahá'í. El Bahá'í en realidad es una religión que se divide y que sale del islamismo, de los musulmanes, pero incluso fueron después perseguidos por sus mismos hermanos musulmanes, ¿verdad? Porque ellos tenían otra idea. ¿Qué hacen? Hacen de nuevo un chamburreado de muchas ideas del budismo, del cristianismo, ellos ya tienen entonces ahí también del judaísmo y otras religiones, y van ensamblando, ¿verdad? O sea, van metiendo ahí dentro, hacen un pequeño chamburreado y salen entonces sus leyes, ¿verdad? Donde prácticamente ahí no hay luego un Dios personal tampoco, ¿verdad? Más o menos un Dios como la masonería también, ¿verdad? La masonería más bien va al sentido, porque eso nace, ¿verdad?, en Francia, en tiempo del iluminismo. Interesante, ¿verdad?, cómo es un poco el contexto histórico. Por eso es que tenemos que conocer estas cosas, ¿verdad? Porque si no, después nosotros nos confundimos todo y pensamos, esa es la religión verdadera. No. Estas son cosas que van surgiendo dentro de un contexto histórico. Por eso es que no tienen fundamentos cuando uno comienza a discutir y a mirar bien. Pero para eso hay que conocer. La de igual no voy ni la de religión, pero vaya a discutir a la otra. Diga tú, porque vos lo no sabemos. Entonces te dice esto. Y claro, te utilizan elementos antropológicos, elementos espirituales, o si no, después también se te van al aspecto de la magia. Y claro, cuando entran en el aspecto de la magia, entonces, ¿qué puedo decir de la magia? Porque la magia pues está más allá de una reflexión filosófica y puruana acá, allá. Porque eso ya es una cosa mágica que no podemos explicar nosotros, ¿entiendes? La magia no se puede explicar. O sea, todo lo que va más allá entonces de un camino histórico existencial. Recordemos entonces que la Biblia, sin embargo, es una historia de salvación. No hay nada de magia en la Biblia, ¿eh? Atención. Los lenguajes que se utilizan en todo caso te están indicando que esos elementos no son los elementos de la historia, o peor, de la historia de salvación. Quiere decir que el contexto entra en tu vivir, en el día a día. Pepe la ñande yara ola o responde janguaña de peñandere cobemba vaya poana. Bueno, aquí en este libro, sobre todo con esta escuela deuteronomista, nosotros estamos encontrando ese camino. Aupea la ñande yara, ¿verdad? Porque aquí cuando te está diciendo, observa íntegramente el mandamiento que hoy te prescribo, entonces se está refiriendo a esa fidelidad que el Señor está pidiendo. La fidelidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ser fieles? Y para ser fieles nosotros tenemos que conocer bien lo que nosotros amamos. Digo de otra manera, poniendo el ejemplo en el matrimonio. ¿Cómo es que yo voy a ser fiel a mi pareja? Yo voy a ser fiel a mi matrimonio solamente cuando yo conozco a esa persona y cuando yo le amo a esa persona. Si yo no le conozco a esa persona, si yo no le amo a esa persona, después no hay fidelidad. ¿Por qué? O para el amor, hey, la gente.
Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que pensar y entender. Para ser fieles con Dios, por eso te está diciendo, observa íntegramente, gente. Observa íntegramente, o sea, abrí los ojos, mira con quién estás viviendo, quién es tu esposa, quién es tu esposo, cómo le estás agradeciendo al Señor ese camino, cómo ustedes están haciendo este camino, ¿entienden? Entonces vos tenés que conocer para poder amar, y en la medida en que amás vas a ser fiel. Cuando nosotros dejamos enfriar las cosas, o para el amor verdaderamente. ¿Por qué? Y porque se te queda de lado. Bueno, después dice, el día en que crucen el Jordán, ahora te está dando indicaciones, te está proyectando también, porque nuestra vida es una proyección continua. Nosotros vivimos, entre comillas, lo vamos a decir hablando filosóficamente, en el aspecto cronológico, en el aspecto del tiempo. Nosotros vivimos nuestro presente, pero el presente es lo que ahora tenemos en nuestras manos, pero dura tan poco, porque al final de cuentas es casi como que no existe de nuevo el presente. Porque en la medida en que pum, 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 voy viviendo mi presente, ese segundito que viví ahora quedó ya en el pasado. Va quedando en el pasado, enseguida, pero es una milésima, no sé ni si decir milésima de segundo, no sé cómo decirlo, porque filosóficamente es imposible aprender a agarrar el tiempo, imposible. Se te va siempre de las manos. El mismo presente se nos va de la mano, porque en la medida en que yo estoy pronunciando, diciendo, el futuro todavía no lo tengo, ¿qué diré más adelante? ¿Qué explicaré más adelante en esta misma charla que estamos teniendo? ¿Qué diré yo? Hace futuro, cuando hay imagina, moto bajada lleva. Entonces puedes tener las ideas, cómo lo diré, qué gestos haré, o me hacen de cuaina, pero está en mi futuro, se proyecta. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Mi presente, pero en la medida en que hice esto, ahí ya se me pasó al pasado. Eso se me pasó al pasado. Opitama, ¿entiendes? Entonces quiere decir que el pasado ya no existe como tiempo cambiado. No, imposible. O cambiable. ¿Por qué? Porque queda en el pasado. El presente casi como que le agarro y no le agarro de la cola porque ojo. Y el futuro no lo tengo porque no sé todavía, ¿verdad? Porque está viniendo, está por venir, es el porvenir. Bueno, dentro de este camino que es espectacular si uno lo reflexiona. Entonces, ¿qué es lo que aquí el Señor le está diciendo al pueblo? El día en que cruces el Jordán, entonces quiere decir que para poder vivir nuestro tiempo, humanamente hablando, antropológicamente hablando bien, tenemos que entrar desde nuestra conciencia, y desde esa conciencia es que nosotros vamos a dirigir nuestro existir. Porque la base de nuestro futuro, de nuestra felicidad, de nuestra realidad, depende no del presente directamente, sino que depende mucho del pasado también. El pasado en el sentido que pone la base y el elemento para que yo pueda vivir el presente. Porque claro, si yo en mi pasado me formé, soy un doctor en Biblia, entonces hoy puedo hablar desde la Biblia. Pero si en mi pasado yo estuve macaneando y no hice nada, estuve, no sé, haciendo cualquier cosa, ciertamente que en mi presente no voy a poder usufructuar de eso que tengo como base para proyectarme hacia el futuro. ¿Me entendés? Va a ver, apenas importante, ya ya por filosofía, pero filosofía en la religión porque lo estamos aplicando aquí al aspecto religioso. Observa íntegramente los mandamientos y entonces cuando cruces el Jordán para ir a la tierra que el Señor tu Dios, tú entonces vas a poder hacer todo lo que yo te pido. Tú entonces vas a poder vivir porque tenés la base necesaria para que en el futuro tu realidad pueda ser una realidad de felicidad, de un cumplimiento y de un seguimiento del Señor. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro estudio bíblico. Seguiremos posteriormente sobre este tema que es fenomenal, ¿verdad? Que nos ayuda a vivir y a comprometernos con nuestra humanidad, a comprometernos con nuestra sociedad, a comprometernos con nuestra familia. Pero en el fondo nos llama a una conversión personal en vista de la comunidad, en vista de la iglesia. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.